A sus 74 años, Mick Mars ha sorprendido a sus fans de toda la vida, mientras tensiones profundamente enterradas, problemas de salud y batallas legales en torno a Mötley Crüe continúan remodelando la forma en que la gente ve el legado de la banda. Durante décadas Mars siguió siendo una figura silenciosa en las sombras, mientras el caos explotaba a su alrededor. Rara vez hablaba en público, y casi nunca se convertía en el centro de la controversia. Sin embargo, ahora, después de pasar la mayor parte de su carrera evitando el centro de atención, se encuentra en el centro de algunas de las conversaciones más ruidosas que la banda jamás haya enfrentado. Y para muchos fans, la historia que se desarrolla ahora es como ver a Mötley Crüe desde un ángulo completamente diferente. Mucho antes de que el mundo lo conociera como Mick Mars, él era Robert Allen Deal, nacido en 1951, y que ya libraba una batalla que silenciosamente moldearía el resto de su vida. Le diagnosticaron espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que ataca lentamente la columna y limita gradualmente el movimiento con el tiempo. No llega como una lesión repentina. Trabaja lenta e implacablemente fusionando las vértebras, aumentando el dolor y dificultando los movimientos ordinarios con cada año que pasa. Para Mars, el dolor físico se convirtió en parte de la vida diaria mucho antes de que la fama entrara en escena. Cuando llegó a la edad adulta, esa condición ya había comenzado a cambiar su forma de moverse. Su postura se volvió más rígida y sus movimientos físicos más controlados, pero se negó a alejarse de la música. En cambio, pasó la década de 1970 recorriendo la escena de clubes de California, tocando en bandas oscuras que rara vez duraban lo suficiente como para generar impulso. Grupos como White Horse y varios otros proyectos olvidados iban y venían, dejándolo con poco reconocimiento pero con años de experiencia ganada con esfuerzo. Esos años difíciles se convirtieron en la base de su sonido. Mientras que muchos guitarristas de finales de la década de 1970 perseguían la velocidad del flash y los solos teatrales, Mars desarrolló algo más oscuro y pesado. Su estilo de guitarra se arraigó en influencias del blues, distorsión espesa, sostenido prolongado y control preciso. Era un sonido formado tanto por limitaciones físicas como por elecciones creativas, y eventualmente se convertiría en uno de los sonidos definitorios del glam metal. Todo cambió en 1981, cuando Mars cofundó Mötley Crüe junto a Nikki Sixx, Tommy Lee y más tarde, Vince Neil. Los Ángeles estaba repleto de bandas de hard rock que luchaban por llamar la atención en Sunset Strip, y la competencia era brutal. Mientras el resto de la banda se inclinaba por personalidades escandalosas, imágenes salvajes y caos público, Mars se convirtió en el ancla musical que mantenía todo unido. Incluso jugó un papel en la configuración de la identidad de la banda, incluso contribuyendo al nombre que se volvería legendario. Cuando se lanzó Too Fast for Love en 1981, introdujo un sonido crudo y agresivo que inmediatamente separó a la banda de su competencia. El trabajo de guitarra de Mars se convirtió en la columna vertebral del álbum, aportando estructura al caos que rodea la imagen de la banda. Luego vinieron Shout at the Devil en 1983, Theater of Pain en 1985 y Dr. Feelgood en 1989, cada uno de los cuales empujó a la banda hacia el estrellato mundial. Se vendieron decenas de millones de discos y Mötley Crüe se convirtió en uno de los grupos de rock más importantes del mundo. Pero mientras la fama de la banda explotaba, la batalla física privada de Mars se volvió cada vez más severa. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, se esforzó en realizar giras incansables por América del Norte, Europa y Japón. Los enormes estadios estaban llenos de fanáticos que gritaban, pero detrás de escena, cada actuación exigía una dolorosa resistencia física. Los vuelos largos, los horarios agotadores, las noches largas y los viajes constantes intensificaron el daño que su cuerpo ya estaba sufriendo. La espondilitis anquilosante solo empeora con el tiempo, y Mars sintió esa progresión de primera mano. A medida que su columna perdió gradualmente flexibilidad, incluso los movimientos básicos en el escenario se volvieron más difíciles.
Mientras sus compañeros de banda corrían por escenarios enormes, Mars a menudo tenía que permanecer más controlado y estacionario, simplemente para proteger su cuerpo. El público vio actuar a un guitarrista legendario, pero rara vez entendieron el dolor físico que se esconde detrás de cada actuación. A principios de la década de 2000, la intervención médica ya no era opcional. En 2004, Mick Mars se sometió a una importante cirugía de columna que implicó la implantación de dispositivos metálicos para estabilizar su columna. Este no fue un procedimiento menor ni una solución temporal. Fue una cirugía que le cambió la vida y le permitió seguir actuando, pero bajo limitaciones físicas cada vez más estrictas. Incluso después de la cirugía, se negó a parar. Continuó realizando giras de reunión, importantes festivales y eventos internacionales a gran escala durante las décadas de 2000 y 2010. Esas giras exigieron horas de actuación, ensayos constantes, agotamiento por viajes y esfuerzo físico repetido. Para Mars, cada noche en el escenario se convirtió en una batalla entre el compromiso profesional y la supervivencia física. Con el paso de los años, la tensión se volvió más difícil de ocultar. Su movilidad se volvió más restringida y el costo físico de actuar se volvió cada vez más obvio. Si bien todavía podía tocar sus partes de guitarra con una precisión increíble, la alegría de tocar se veía eclipsada por lo que su cuerpo soportaba cada noche. El propio mundo de las giras también había cambiado. Las producciones se hicieron más grandes, los cronogramas se hicieron más ajustados y las expectativas de actuaciones explosivas siguieron siendo tan intensas como décadas antes. Las exigencias de las giras modernas comenzaron a chocar directamente con la realidad médica de Marte. Con el tiempo, ese desequilibrio se volvió imposible de ignorar. Después de décadas de superar cirugías, tratamientos para el dolor y limitaciones físicas, Mars finalmente llegó a su punto de ruptura. En octubre de 2022, Mick Mars anunció oficialmente que ya no estaría de gira con Motley Crue. La decisión estuvo directamente relacionada con la progresión de su enfermedad y la realidad de que su cuerpo ya no podía soportar las demandas de las giras globales. El anuncio sorprendió a los fanáticos, pero hubo un detalle importante que muchas personas pasaron por alto. Mars dejó en claro que se retiraría de las giras, no necesariamente dejando la banda por completo. Esa distinción importaba porque Motley Crue se había convertido en mucho más que un acto de gira. Era un negocio enorme construido sobre décadas de música, marcas, licencias y derechos de propiedad. Casi inmediatamente después de su anuncio de retiro, John V fue presentado como el reemplazo de la banda en la gira. Conocido por su trabajo con Marilyn Manson y Rob Zombie, John V asumió una de las posiciones más difíciles del rock. Pero para muchos aficionados, su llegada marcó más que un simple cambio de alineación. Marcó el comienzo de preguntas más profundas sobre la lealtad, el legado y lo que realmente sucedió detrás de puertas cerradas dentro de una de las bandas más notorias de la música rock. Y de repente, el silencioso guitarrista que pasó décadas en un segundo plano se había convertido en el centro de la historia sobre la que todos querían respuestas. Su nombramiento se anunció antes de importantes compromisos internacionales, incluidos espectáculos a escala de estadio, que continuaron el resurgimiento de las giras globales de Motley Crue junto a Def Leppard en su circuito coestelar. Esta transición aseguró que la infraestructura en vivo de la banda permanecería operativa sin interrupciones. Por primera vez en las 4 décadas de historia de la banda, Motley Crue realizaba giras importantes sin su guitarrista original. Desde su formación en 1981, Mars había sido la única columna vertebral instrumental constante en cada época del estudio, cambio de formación, ruptura y reunión. Los observadores y fanáticos de la industria reaccionaron de inmediato enmarcando el momento de maneras contrastantes. Por un lado, se vio como un resultado inevitable de realidades de salud que habían sido visibles durante años, particularmente teniendo en cuenta la condición documentada de la columna de Mars y la movilidad reducida en actuaciones posteriores. Por otro lado,
desencadenó una discusión más amplia sobre la transición de las bandas heredadas a nuevas configuraciones donde los miembros fundadores gradualmente retroceden mientras la marca continúa operando a escala comercial completa. Pero para Mick Mars, los problemas aún no habían terminado. Guerra legal y lucha por el legado. Por la forma en que están conectados, si pudieras haber estado allí, habrías visto mis soportes de rack enchufándolos y desconectándolos para ver de qué manera sonaba mejor. A principios de 2023, Mick Mars, que había sido esencialmente marginado de la estructura comercial y del control heredado de la banda, presentó una demanda contra sus antiguos compañeros de reparto. La demanda presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en abril de 2023 se centró en acusaciones de que Mars había visto reducida significativamente tanto su participación financiera como su autoridad para tomar decisiones dentro del marco corporativo de la banda. En el centro de la disputa estaba la cuestión de la distribución de ganancias, específicamente si su participación en la propiedad y las regalías habían sido alteradas sin su pleno consentimiento. Mars afirmó que seguía siendo un accionista clave en la entidad Motley Crue y argumentó que los cambios en su posición financiera se implementaron unilateralmente luego de su decisión de alejarse de las giras. Mars también cuestionó cómo se tomaron las decisiones con respecto a las operaciones comerciales de la banda, incluidos los arreglos de gira, el uso de la marca y las negociaciones contractuales vinculadas a las presentaciones en vivo. Su posición era que alejarse del escenario no equivalía a renunciar a su papel en la estructura subyacente de la banda. Después de todo, ayudó a crear la banda en 1981. Esta distinción se volvió central en el argumento legal participación en la interpretación versus derechos de propiedad. La respuesta de Motley Crue fue inmediata y contundente. Los miembros restantes negaron haber actuado mal y enmarcaron la reducida capacidad de gira de Mars como un factor necesario en la reestructuración de la formación en vivo. Su posición enfatizó su disminución de la capacidad física debido a la espondilitis anquilosante, una afección degenerativa de la columna que requirió una cirugía mayor en 2004 y que había limitado cada vez más su movilidad en los años posteriores. La banda sostuvo que los ajustes a los arreglos de giras y negocios se hicieron de acuerdo con la necesidad operativa y no con una intención excluyente. A medida que las presentaciones y contradeclaraciones se hicieron públicas, la disputa se expandió rápidamente más allá de un desacuerdo legal privado y se convirtió en un conflicto en la industria del entretenimiento, ampliamente reportado. Los principales medios como Rolling Stone, Billboard y Variety cubrieron el caso de cerca, centrándose en el contraste entre el papel de Mars como fuerza creativa fundadora y la afirmación de la banda de limitaciones funcionales en contextos de presentaciones en vivo. Lo que convirtió esta disputa en algo más grande que un desacuerdo entre bandas es cómo la ley trata a sociedades como Motley Crue. En situaciones como esta, los tribunales no analizan la imagen ni el legado. Analizan los contratos, los porcentajes de propiedad y los deberes fiduciarios. Si un miembro como Mick Mars tiene una participación definida en la entidad corporativa de la banda, esa participación normalmente no puede reducirse ni modificarse sin consentimiento o disposiciones contractuales claras. El derecho corporativo y de sociedades de Estados Unidos, especialmente bajo la jurisdicción de California, donde se presentó la demanda, impone obligaciones estrictas a los copropietarios de no diluir unilateralmente la participación de otro socio ni excluirlos de la toma de decisiones si aún conservan legalmente la propiedad. La distinción legal clave en el caso de Mars fue esta. Dejar de hacer giras no cancela automáticamente los derechos de propiedad, a menos que se indique explícitamente en acuerdos previos. La demanda de Mars de 2023 ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles alegó exactamente esa violación, alegando que su participación en la propiedad se había reducido y su poder de voto se había dejado de lado sin la autorización adecuada. La banda respondió argumentando que las realidades operativas habían cambiado, señalando la disminución de la capacidad de Mars para actuar en vivo como justificación para reestructurar las giras y las fuentes de ingresos relacionadas. Aquí es donde a menudo giran casos como este.
Si los ingresos están vinculados principalmente a las presentaciones en vivo, el argumento a favor de la reestructuración se vuelve más fuerte. Si está ligada al catálogo, la marca y la propiedad heredada, entonces la exclusión se vuelve legalmente más difícil de justificar. La demanda nunca llegó a un veredicto dramático en el tribunal. En cambio, para 2024 ambas partes llegaron a un acuerdo privado, cerrando el caso sin revelar públicamente los términos financieros, las participaciones de propiedad revisadas, ni los cambios de gobernanza. Esto es común en disputas de entretenimiento de alto perfil, donde los litigios prolongados corren el riesgo de exponer estructuras financieras internas y contratos que ambas partes prefieren mantener confidenciales. Las reacciones dentro del mundo del rock y los medios de comunicación se inclinaron notablemente a favor de Mars, especialmente entre los músicos veteranos y los comentaristas de la industria. Dee Snider criticó públicamente la situación calificándola de una manera triste de tratar a un miembro fundador, mientras que el guitarrista Tracy White o Guns describió la medida como una decisión comercial que no les sienta bien a los fanáticos. El locutor de radio Eddie Trunk fue más directo, afirmando que Mars era el tipo más consistente musicalmente de esa banda, y cuestionando cómo un miembro fundador podía ser dejado de lado de esa manera. Pero para entender realmente por qué la demanda tocó tal fibra sensible, hay que mirar la historia interna de Motley Crue. A mediados de la década de 1980, Motley Crue ya había alcanzado el dominio global, pero internamente, la estructura que lo mantenía unido estaba bajo presión constante. En diciembre de 1987, Nikki Sixx sufrió una sobredosis en Los Ángeles. Los servicios de emergencia incluso lo declararon clínicamente muerto durante aproximadamente 2 minutos antes de reanimarlo con inyecciones de adrenalina. El incidente no fue solo una crisis personal. Fue un símbolo de la trayectoria de la banda en ese momento. El propio Sixx describió más tarde el período como una pérdida total de control. Al mismo tiempo, los problemas legales y las relaciones de alto perfil de Tommy Lee lo mantuvieron en constante circulación en los medios, a menudo eclipsando la producción musical de la banda. Los arrestos, los altercados públicos y la cobertura sensacionalista crearon un ciclo en el que la atención se desvió del trabajo de la banda hacia su comportamiento fuera del escenario. La crisis jurídica y moral más grave, sin embargo, se remonta al 8 de diciembre de 1984. Vince Neil conducía bajo los efectos del alcohol en Redondo Beach, California, cuando su coche chocó con otro vehículo, provocando la muerte de Nicholas Russell Dingley. Posteriormente, Neil fue acusado y cumplió condena en prisión, además de libertad condicional y restitución financiera. El incidente dejó una huella duradera no solo en la imagen pública de la banda, sino también en su dinámica interna. Introdujo un nivel de gravedad que iba más allá del exceso típico del rock and roll, obligando a la banda a afrontar consecuencias importantes. En medio de ese caos, Mick Mars funcionó como la presencia menos volátil y más consistente, mientras que los demás atravesaron adicciones, problemas legales y crisis públicas. Marte permaneció en gran medida ausente de esos titulares. Durante las sesiones de grabación, particularmente a finales de la década de 1980, los productores e ingenieros notaron que Mars era a menudo el único miembro constantemente preparado para rastrear partes. Cuando la banda entró en rehabilitación colectivamente antes de grabar Dr. Feelgood, en 1989, marcó la primera vez que los 4 miembros estuvieron sobrios durante la producción, y el resultado fue su álbum de mayor éxito comercial, vendiendo más de 6 millones de copias solo en los Estados Unidos. El trabajo de guitarra estricto y controlado de Mars se convirtió en la columna vertebral de ese disco, anclando a una banda que anteriormente había luchado por funcionar de manera cohesiva en el estudio. La inestabilidad no desapareció en los años 1990. En 1992, Vince Neil fue despedido luego de disputas internas sobre el compromiso y el desempeño, lo que obligó a la banda a una transición arriesgada. Trajeron a John Corabi y lanzaron un álbum homónimo en 1994, que a pesar de los elogios de la crítica, no logró igualar el éxito comercial de lanzamientos anteriores. Este período expuso un problema más profundo. Sin su formación clásica, la identidad de la banda se fracturó. Mars, sin embargo,
Permaneció durante la transición y continuó dando forma al sonido de la banda, incluso cuando su posición comercial se debilitó. En 1997, Neil regresó restaurando efectivamente la formación original, pero la reunión no borró años de tensión acumulada. Entre bastidores, los desacuerdos contractuales y las disputas financieras eran tan persistentes como los conflictos personales. Los ingresos por giras, los derechos de publicación y las decisiones de marca se convirtieron en puntos de fricción recurrentes, especialmente a medida que el catálogo heredado de la banda crecía en valor. Su autobiografía de 2001, The Dirt, dejó al descubierto gran parte de esta historia, detallando no solo el exceso, sino también las crisis internas que casi acabaron con la banda en múltiples ocasiones. Posteriormente, el libro se convirtió en la base para la adaptación de Netflix de 2019. Incluso su llamado capítulo final resultó temporal. En 2015, la banda firmó un acuerdo de cese de gira legalmente vinculante y realizó lo que se anunció como su último show el 31 de diciembre en Los Ángeles. El contrato fue diseñado para evitar futuras reuniones, una medida poco común en la industria. Sin embargo, en 2019, ese acuerdo se revirtió efectivamente y la banda regresó para una gira por estadios altamente rentable junto a Def Leppard. A lo largo de todas estas fases, Marte siguió siendo el hilo conductor constante. Su contribución no fue controlar la narrativa, sino preservar la identidad musical que hizo viable a la banda en primer lugar. Mientras otros aparecían en los titulares, Mars sostuvo el sonido. Sus riffs transmitieron continuidad a través de la inestabilidad, lo que permitió a la banda reconstruirse repetidamente alrededor de un núcleo reconocible. Naturalmente, uno no puede evitar simpatizar con él cuando fue marginado, pero no dejó que esto fuera el final. Rebirth in Isolation. En 2024, después de décadas como guitarrista fundador de Motley Crue, Mars lanzó su primer álbum en solitario, The Other Side of Mars. Marcó el primer gran proyecto independiente de su vida fuera de la estructura de la banda que lo había definido durante más de 40 años. El álbum fue grabado con un cambio deliberado en el entorno y el proceso. En lugar de depender de la identidad basada en giras de su antigua banda Mars, construyó el proyecto en torno a la colaboración de estudio. Trabajó con una variedad de músicos consagrados, incluido el veterano productor Michael Wegener, conocido por su trabajo de ingeniería con bandas como Metallica y Ozzy Osbourne. La formación también incluía músicos de sesión experimentados como el teclista Paul Taylor, el baterista Ray Luzier de Korn y el vocalista Jacob Banton. Esta combinación indicó que el proyecto no era un experimento paralelo, sino una declaración artística estructurada, ensamblada con intención profesional. Musicalmente, The Other Side of Mars se alejó del marco glam metal que definió el auge comercial de Motley Crue. En cambio, se inclinó por texturas más pesadas y modernas, incorporando elementos de rock industrial, distorsión con influencia grunge y capas tonales más oscuras. El trabajo de guitarra siguió siendo central, pero la producción enfatizó la atmósfera y la densidad por encima del estilo llamativo, impulsado por la arena, asociado con el rock de los 80. Temas como Loyal to the Lie y Killing Breed reflejaron temas de tensión, desafío y lucha interna, reforzando el tono del álbum como reflexivo más que nostálgico. La recepción crítica se centró en gran medida en este cambio estilístico. Las publicaciones musicales y los medios centrados en el rock señalaron que Mars no había intentado replicar su éxito pasado, sino que había construido un sonido que reflejaba tanto la edad como la experiencia. Las críticas resaltaron el contraste entre las opciones de producción contemporáneas del álbum y las estructuras más sencillas del hard rock de sus años en Motley Crue. En lugar de posicionarlo como una continuación del legado de la banda, los críticos lo enmarcaron como una reinvención arraigada en la independencia artística. Uno de los aspectos más definitorios del lanzamiento fue la clara decisión de Mars de no realizar una gira para promocionar el álbum. Declaró públicamente que las actuales limitaciones de salud hacían que las presentaciones en vivo fueran insostenibles. Esto colocó al álbum firmemente en la categoría de producción exclusiva de estudio.
A pesar de esta limitación, Mars se mantuvo activo en el proceso creativo. Las entrevistas y discusiones promocionales sobre el álbum enfatizaron su enfoque continuo en escribir, grabar y experimentar dentro del entorno del estudio. Describió el espacio de grabación como su principal hogar creativo. Comercial y simbólicamente, el lanzamiento representó una clara ruptura con el marco de Motley Crue. Si bien el catálogo de la banda permaneció ligado a décadas de éxito colectivo, el debut en solitario de Mars lo reposicionó como un artista independiente que operaba fuera de esa estructura. El cambio no se trataba solo de propiedad de la música, sino de control sobre la dirección, la colaboración y la producción, todo ello sin las limitaciones de los ciclos de giras o la marca de la banda. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por mirar. ¿Te gustó este vídeo? Si lo hizo, considere darle me gusta, dejar un comentario y presionar el botón de suscripción para no perderse nuestras nuevas cargas. Además, no te pierdas este vídeo que ves ahora mismo en tu pantalla. Es realmente increíble.